por traer aquí un poco la voz de la ganadería extensiva y el enfoque sobre la ganadería extensiva, que lógicamente es indivisible de la cuestión de los pastos. Efectivamente, un poco visto la trayectoria que llevamos ya, cuando vi que me tocaba detrás de Alberto Bernués, ya sabía yo que el camino más que allanado iba a estar incluso un poco sobrepastoreado, pero intentaré no repetir muchas de las cosas en las que coincidimos y centrarme un poco pues, en algunos aspectos que son más propios, ¿no? Cuando me invitó Sonia, un poco con idea de hablar de sostenibilidad, pues bueno, la idea en principio era hablar fundamentalmente pues, de los tres pilares que decía Alberto, que luego veremos un poquito más, también viendo un poco pues la perspectiva más ambiental de la cuestión. En realidad voy a intentar tratar menos de esa perspectiva ambiental, sobre todo en la parte referida a lo que es la ganadería extensiva, sí que lo trabajaremos un poco en relación con la, bueno, pues con la cuestión ganadera en general. Y a la hora de hablar de sostenibilidad intentaré centrarme un poco más en aspectos más sociales, más políticos, que yo creo que en estos momentos son más relevantes, sobre todo de cara pues, a la ganadería extensiva. Simplemente por poner en contexto la situación, y puesto que lo que voy a hablar va a estar muy centrado en la ganadería extensiva, simplemente quería empezar un poco colocando los grandes sistemas ganaderos. Para mí los dos grandes sistemas ganaderos, aunque he incluido también lo que es la ganadería ecológica, por la sencilla razón de que tiene un reglamento propio, de que está perfectamente, bueno, perfectamente no, pero está tipificada, tiene una regulación, tiene una normativa, y entonces es algo que es claramente distinguible, ¿no? Estos grandes modos de producción, lo que es la ganadería intensiva o ganadería industrial y lo que es la ganadería extensiva, a mí me parece que la distinción es una pieza clave a la hora de hablar de sostenibilidad. He tratado de hacer una tabla así bastante sencilla de lo que son las tres modalidades. Sobre la modalidad ecológica me voy a referir poco, por la razón que ya he comentado, y me voy a centrar más en la parte extensiva, que es un poco la zona en la que me muevo más cómodo. Básicamente, a la hora de trabajar con extensividad, con ganadería extensiva, lo que estamos hablando es de tres aspectos fundamentales. Por un lado, la base territorial, es decir, la ganadería extensiva, por definición, tiene una base territorial, está íntimamente relacionada con un territorio y hay una interdependencia mutua, hay una serie de relaciones que van del territorio al ganado y del ganado al territorio. También hablaremos un poquito de eso. Hay una forma de alimentación que básicamente es pues una alimentación directa de los recursos del territorio mediante pastoreo la mayor parte de las veces, y hay un tercer factor que es un factor también de eficiencia, es un factor económico, que es el bajo nivel de insumos, ¿no? Si hablamos de extensividad, lo que hablamos sobre todo es de un bajo nivel de insumos externos, que pueden ser piensos o alimentos concentrados, que pueden ser una gran inversión energética dirigida a controlar las condiciones ambientales en las que se desarrollan los animales para maximizar esa producción. La realidad es bastante más compleja que esta división dicotómica. En realidad en España no hay ganaderías extensivas y ganaderías intensivas claramente separadas. Nosotros lo que creemos, y un poco en los trabajos que hemos hecho para caracterizar la ganadería extensiva en España, así lo manifestamos, es que hay pues, un gradiente muy amplio desde instalaciones que son completamente industriales, pues
yo qué sé, las instalaciones porcinas en ciclo cerrado, en las que todo el ciclo de producción se da dentro de un recinto interior, hasta las ganaderías más puramente extensivas, que todavía quedan algunas en nuestro país, ¿no? Hay otra cuestión importante con respecto a la extensividad que no quiero dejar de mencionar. Perdonad que la diapositiva esté en inglés, la cogí así rápido pensando que me iba a dar tiempo a cambiar las palabras de los cuadritos, y ya sabéis que mientras tú haces planes la vida va corriendo, que es el tema de la movilidad. Tampoco se puede entender extensividad sin movilidad, y de hecho, pues gran parte de la tradición ganadera de nuestro país pues está basada en ser capaces de movilizar a los animales para llevarlos a los lugares en los que se alimenta, ¿no? Esta cuestión resulta clave también a la hora de valorar la sostenibilidad, que es en lo que nos vamos a centrar, por una cuestión que veremos también dentro de un momento, esa tensión que existe entre el infrapastoreo y el sobrepastoreo y la relación con el territorio. No obstante, a nivel mundial pues tenemos también una graduación muy completa de ganaderías móviles, desde los sistemas agrosilvopastorales que tenemos en España, la dehesa que nos hablabais en la primera charla, que es un sistema que es móvil dentro de un territorio acotado, las ganaderías transterminantes que hacen migraciones estacionales en altura desde la parte baja a la parte alta, pero cortas en distancia longitudinal, la gran transhumancia que todavía se mantiene en varias zonas de nuestro país, ¿no? con distancias lineales o distancias en horizontal de más de 200 kilómetros de longitud, y luego pues algunas que ya están fuera de nuestro ámbito, que son el pastoralismo nómada del Cuerno de África o de los países árabes, o cosas que ya están muy cerca de los cazadores recolectores del Paleolítico, como son los pastores de renos, por ejemplo, de Escandinavia y pues del norte de Rusia. En realidad, como os decía, a nivel de extensividad en España, la situación es una situación muy diversificada, con muchas modalidades, muchos sistemas de gestión diferentes y muchos factores que afectan también a ese grado de extensividad que pueden tener unas explotaciones y otras. Al final, como veremos dentro de un momento, la sostenibilidad muchas veces va a estar relacionada con varios de estos factores que nosotros asignamos a lo que es esa definición de ganadería extensiva, ¿no? Pues factores relacionados con el pastoreo, factores relacionados con otras fuentes de alimentación, factores relacionados con el manejo del ganado, con el tipo de razas que se utilizan, y también algunas cosas que ya apuntaba Alberto, que están ahora generando tensiones a la hora de valorar la sostenibilidad. También otra cuestión que se había apuntado antes es, de cara a evaluar cuál es la sostenibilidad de estos sistemas ganaderos, necesitamos también partir de una unidad de actuación, es decir, dónde está la unidad que vamos a medir, qué es lo sostenible. Es decir, estamos hablando de un pasto, estamos hablando de una parcela, como comentaba Juan Busqué sobre el tema de la PAC, estamos hablando de una explotación, que en principio es el modelo en el que se va a centrar, bueno, pues esa evaluación de la sostenibilidad, o cuál es la unidad. Estamos hablando en general pues de un sector
amplio, ¿no? Actualmente, a la hora de trabajar, por ejemplo, cuestiones de políticas, cuestiones sociales y demás, la tendencia es a que la ganadería se trate fundamentalmente por sectores, ¿no? Pues las interprofesionales, la interprofesional, yo que sé, del ovino y el caprino de carne, por ejemplo, Interovic, pues lo que hace es trabajar con lo que es la ganadería, pero acoplada a toda la cadena de producción, posterior, con lo cual la valoración de esa sostenibilidad ya cambia completamente. Si estamos contando no solo la cría de los animales, si estamos contando después el sacrificio, el despiece, el procesamiento, la distribución, la comercialización, ya cambia completamente la percepción de cómo se comporta ese sistema en relación con los grandes pilares de la sostenibilidad, el medio ambiente, la sociedad y la economía, ¿no? En todo caso, a este nivel nos hemos centrado fundamentalmente en el ámbito de lo que es la explotación ganadera. También porque, como hemos dicho, cuando hablemos específicamente de extensividad, es una explotación que tiene asociada una porción mayor o menor de territorio y que se concibe como un todo. Aquí en el esquema, bueno, está representado cómo funciona una explotación de cabras en pastoreo para producción láctea en la zona del norte de Cáceres, en la Vera, y tiene un poco pues, todas las entradas y salidas esquematizadas que tiene la explotación de cara a valorar pues, un poco tanto su rendimiento económico, su dependencia de inputs externos, su relación con el territorio, etcétera, etcétera. Como os comentaba también Alberto, cuando hablamos de sostenibilidad hablamos fundamentalmente de esos tres pilares, el social, el ecológico y el económico, a los que yo personalmente añado también la parte institucional, la parte política, ¿no? La parte de gobernanza que comentaba Alberto, porque realmente podemos tener las cosas muy claras en los aspectos sociales o económicos, pero si no hay políticas, si no hay instituciones que respalden ese funcionamiento, al final producir cambios que avancen hacia la sostenibilidad es bastante complicado. Y fundamentalmente lo que me interesa al final de la charla es que os llevéis un poco la sensación de que hay aspectos prácticos que se pueden abordar y que se pueden producir cambios en positivo. Aquí he puesto otra pequeña diapositiva para comentaros que dentro de esos cuatro grandes pilares, social, económico, ecológico y político, pues hay muchos factores que se pueden valorar. En el caso concreto de la agricultura o de la ganadería, pues hay una serie de factores asociados a cada uno de los tres grandes pilares o de los cuatro grandes pilares, que es donde podemos centrar un poco ese análisis. No obstante, y como he empezado haciendo esa distinción entre extensivo e intensivo, y también como hay otro aspecto fundamental que tiene que ver con los otros dos, que es el consumo, que es nuestra perspectiva como consumidores de esos productos, de esa carne, de esa leche y de esos servicios que produce la ganadería, en realidad, se ve pequeño y se ve mal, de todas formas, os lo cuento. En realidad hay una relación continua en la realidad dentro de esos tres aspectos, ¿no? Entonces, si vamos buscando una sostenibilidad a nivel de la producción ganadera, a nivel de la ganadería extensiva, tenemos que tener en cuenta que esta está íntimamente relacionada con el resto de la producción ganadera y de la producción de carne y de otros productos, y también con el consumo, de tal manera que, siendo un poco conscientes de cómo funcionan las cosas, no podemos plantearnos una producción ganadera extensiva
con unos altos niveles o con unos altos estándares de sostenibilidad, mientras que la ganadería intensiva y las propias pautas de consumo van por un camino completamente diferente, ¿no? Al final hay una interrelación bastante intensa entre los tres aspectos y es muy importante trabajar con los tres a la vez. Por centrar un poquito las cosas, cuando hablamos de sostenibilidad económica de la ganadería, básicamente lo que estamos buscando es la permanencia, ¿no? Quiero decir, cuando hablamos de sostenibilidad económica, lo que nos interesa a nivel de sociedad es que esa sea una actividad que funcione, que tenga profesionales, que tenga productores y productoras, que mantengan esos negocios en funcionamiento durante un largo periodo de tiempo. Ahí apuntamos también varias veces la situación de incertidumbre en la que estamos inmersos actualmente, en esa incertidumbre económica, esa incertidumbre climática, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante valorar de cara a esta sostenibilidad, pues la necesidad de continuidad de estas explotaciones. Hay, por una parte, un rendimiento económico, quiero decir, al tratarse de un negocio, al tratarse de una actividad, necesita que los ingresos sean superiores a los gastos, que haya un margen de beneficio económico que compense el trabajo, que compense la responsabilidad, que compense los dolores de cabeza que da pues tener o poner en marcha cualquier tipo de actividad. En este balance económico entran pues las inversiones que tienen que hacer, los costes de explotación, los costes variables, fijos, etcétera, etcétera, entran los ingresos que recibes, entra el acceso a los mercados, la capacidad de vender tu producto, entran las ayudas, las subvenciones y los apoyos que reciben los profesionales. También dentro de estos aspectos económicos es muy importante tener en cuenta la productividad. Ahí la tensión está, por un lado, entre la productividad y lo que podríamos llamar la eficiencia ecológica. Y voy a volver a eso en un momento. Otro aspecto muy importante es el impacto en la alimentación. Hay una cuestión a la hora de hablar de la sostenibilidad de la ganadería en general, que es la contraposición entre la productividad en el sentido del rendimiento que le sacas a las inversiones que haces, es decir, de la producción que, por ejemplo, un animal, un cerdo o una vaca, en producto utilizable, en carne, en leche, etcétera, tiene en función de lo que tú aportes a su alimentación y a su cuidado. Entonces, evidentemente, para que una explotación sea sostenible, es necesario que sea productiva, es decir, que tú obtengas un buen rendimiento a partir de la inversión que haces. Pero hay otra productividad que tiene un aspecto mucho más social, ¿no? Vivimos en un planeta que tiene más de 7.000 millones de habitantes, a todos y todas les gusta comer todos los días y hay que tratar de asegurar, con criterios de seguridad alimentaria, un acceso justo a esos alimentos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la ganadería? Que hay una parte importante de los insumos, de los alimentos que se dan a los animales que, digamos, coinciden directamente con productos que sirven para la alimentación humana, ¿no? Entonces, ahí hay una tensión entre esa necesidad de ser más productivos y también la realidad de que, por muy productivo que seas, necesitas 10 kilos de cereal para producir un kilo de carne, y con rendimientos de
de este nivel, siendo el cereal un producto susceptible de pasar a los circuitos directos de alimentación humana, pues se crea ahí una cierta tensión. Es una tensión que actualmente se puede ver también a nivel social, ¿no? Hay un movimiento social importante en favor del vegetarianismo, de dietas más pobres en carne, de dietas veganas, de sistemas que no exploten a los animales. Y esto está dañando también, pues en muchos casos, a la imagen y a la percepción social de la ganadería, lo cual a su vez puede dañar a los servicios ambientales que nos estaba comentando Alberto en la presentación anterior. Esto a nivel de sostenibilidad pues hay que tenerlo también en cuenta, y ahí se está virando ahora mismo, cuando se está hablando de sostenibilidad, se está virando un poco de la productividad per se hacia una consideración pues un poco más detallada de la eficiencia en términos de alimentación y en términos de uso de los recursos naturales. ¿Cuál es aquí la gran diferencia entre la ganadería industrial y la ganadería extensiva? Es que la ganadería extensiva nos sirve para utilizar recursos naturales que habitualmente quedan fuera de los circuitos de producción de alimentos humanos. Es decir, que con la ganadería extensiva estamos aprovechando territorios marginales, no en el sentido peyorativo, sino en el sentido de que quedan fuera de las producciones agrarias, de los cultivos, etcétera, etcétera, y que forman una contribución sustancial a la alimentación humana a partir de recursos que no pueden ser aprovechables de otra manera. También otras cuestiones muy importantes en relación con la sostenibilidad económica de la ganadería son el empleo. En una sociedad en la que tenemos los niveles de paro que tenemos, no hace falta incidir mucho más, y muy relacionada con ello, pues también quiénes son las personas que trabajan en las explotaciones, el coste de la mano de obra, etcétera, etcétera. Y finalmente, pues un tema que también es importante considerar, que es la viabilidad y el riesgo de las explotaciones, ¿no? Por un lado, la viabilidad, que muchas veces se basa en la capacidad de aguantar de la persona que está a cargo de esa explotación, y también la gestión del riesgo, que es un aspecto muy importante, porque al final explotaciones estables, que funcionan, que van bien, pueden tomar medidas inducidas por una determinada situación coyuntural o inducidas por yo qué sé, cualquier factor que te fuerzan a asumir riesgos que luego no eres capaz de sobrellevar. La sostenibilidad ambiental, voy a pasar bastante rápida sobre ella, en cierta medida porque Alberto pues, ha hablado bastante de estas cuestiones. Cuando valoramos la sostenibilidad ambiental de las explotaciones ganaderas, fundamentalmente tratamos de valorar sus efectos sobre el suelo, las situaciones de desajuste del pastoreo, de infrapastoreo o sobrepastoreo, que tiene efectos notables en las características de esos suelos, en la fertilidad, en la aparición de procesos erosivos, también los efectos sobre el agua y el aire, y dos cuestiones que también son especialmente relevantes cuando hablamos de ganadería extensiva. Por un lado, el cambio climático, y por otro lado, la base territorial. En cuanto al cambio climático, hay una cuestión que viene dando vueltas en los últimos años, que es el papel de la ganadería extensiva, el papel de las emisiones de gases de efecto invernadero desde la ganadería. Y es que en el registro de emisiones que se maneja en España, que se hace por animal y año, y por la cantidad de emisiones que producen y demás, y también cuando hablamos de criterios de productividad o de eficiencia, en los términos que decíamos antes, de cantidad de producto
por producto invertido, la ganadería extensiva da unas emisiones bastante fuertes en cuanto a gases de efecto invernadero, y es uno de los quebraderos de cabeza que desde muchos grupos de investigación y desde mucha gente se está tratando de abordar para intentar dar salida a algo que sabemos, y es que, puesto que la ganadería extensiva está asociada a los pastos, funcionan dentro de un sistema en el que están las personas, los pastos y los animales íntimamente relacionados, y puesto que los pastos desarrollados son los principales sumideros de carbono, y para que esos pastos sean pastos que están maduros, que tienen unas características ecológicas que les permiten absorber o fijar este carbono en grandes cantidades, es imprescindible que tengan una carga ganadera y que tengan un manejo del ganado adecuado. Esa relación, que para todos los que trabajamos con ganadería extensiva o pastoreo o con pastos es evidente, todavía no está claramente definida, no está claramente descrita a nivel de literatura científica o a nivel de estrategias de adaptación y de mitigación del cambio climático, y es muy importante, bueno, pues, empezar a valorar esas cuestiones dentro de la sostenibilidad ambiental. Y también, bueno, pues, en la misma relación, la base territorial de la ganadería extensiva, el efecto de la ganadería extensiva, en este caso, sobre el territorio. Digo en este caso porque es un efecto que probablemente en la ganadería intensiva sea prácticamente irrelevante, ¿no? Y finalmente, lo que yo creo, desde mi punto de vista, que es la clave de la sostenibilidad de la ganadería en general y de la ganadería extensiva en particular, que son los aspectos sociales. Al final, en gran medida, la sostenibilidad de la actividad no va a depender tanto de los otros factores que son importantes, en el caso concreto de la ganadería extensiva, como de los factores puramente sociales. Ya en las tres ponencias anteriores se ha hablado de alguno de ellos. Se ha hablado de la multifuncionalidad, de la necesidad de diversificar las producciones como una medida de gestión del riesgo, como una medida también de acceder a nuevos mercados y de promocionar nuevas actividades. También es muy importante la innovación como impulso a la capacidad de adaptación de las explotaciones, a ajustarnos al cambio que se está produciendo tanto a nivel político como a nivel ecológico, etcétera, etcétera. Pero hay aspectos que son mucho más de andar por casa y que son determinantes, que se refieren, por un lado, a cómo se insertan los productores y las productoras en la sociedad, qué es lo que pasa con los ganaderos y las ganaderas, cómo se relacionan con los sectores económicos, qué representación tiene, cómo participan en la toma de decisiones que afectan a sus explotaciones o a los territorios que manejan, cuál es su nivel de intervención en decisiones. Pues hemos hablado antes de la política agraria común, ¿no? Cómo participan estos productores y productoras en esa dinámica económica y social, y también cuestiones de equidad, de si realmente ese rendimiento económico que hablábamos y que es tan delicado, esos servicios, se reparten de manera equitativa y llegan realmente a la gente que está más implicada en su desarrollo. Y también cuestiones básicas, y es que no puede haber sostenibilidad, no se pueden mantener las explotaciones si la persona que está al cargo no recibe una mínima compensación, no solo económica, sino también en relación, pues, con cuestiones como el propio bienestar. Si tú percibes que tienes un nivel de bienestar decente, pues seguirás haciendo lo que haces. Si percibes que tu nivel de bienestar está por debajo de los estándares, pues tratarás de cambiar de actividad y buscarte la vida de otra manera. El acceso a los servicios, que es muy importante en todo el medio rural y que está detrás del proceso de abandono generalizado que se está desarrollando en estos momentos en todo el medio rural del interior peninsular, por ejemplo, especialmente de las montañas. El tiempo libre, las vacaciones, el apoyo institucional. Muchas veces es más importante para el futuro
de las explotaciones para ser capaces de mantenerse, el tener un buen acceso a asesores, a gente de la administración que te faciliten los trámites y simplemente que te animen a seguir adelante. Y también hay otros aspectos sociales que no tienen que ver tanto con los productores como con el conjunto de la sociedad, ¿no? Pues hablar un poco de la cultura, de los propios ganaderos como transmisores de un conocimiento, de una tradición, de un patrimonio cultural muy importante en nuestro país, la imagen de la ganadería, el reconocimiento social, etcétera, etcétera, ¿no? Todos estos son aspectos que son determinantes de cara a garantizar la continuidad de estas explotaciones. Y finalmente señalo dos aspectos que también son controvertidos y también están ahora mismo en el ojo del huracán muchas veces. Por un lado, las cuestiones de bienestar animal, es decir, cómo se evalúa el bienestar animal y cómo se plantea en términos de sostenibilidad, porque una demanda de la sociedad en estos momentos es que los sistemas ganaderos deben respetar de alguna manera la dignidad de los animales, deben mantenerlos en buen estado de salud, deben tener suficiente espacio, deben tener acceso a espacios abiertos, etcétera, etcétera. Y también las cuestiones de salud pública, que son muy importantes y que en algunos casos, por ejemplo, en el caso que os ponía antes de la ganadería de caprino en Extremadura, por el tema de la tuberculosis, pues están dañando seriamente la sostenibilidad, la continuidad, digamos, de estas explotaciones. Y finalmente lo que os comentaba, pues un poco los aspectos políticos e institucionales, es decir, la necesidad de dotarnos de un marco político institucional que garantice que podemos avanzar hacia la sostenibilidad en los otros pilares. Y si bien todos estos aspectos de sostenibilidad que hemos venido viendo son válidos para la ganadería extensiva y para la ganadería intensiva, sí que cuando nos planteamos seriamente trabajar con ganadería extensiva hay una cuestión que es muy clara, y es que en estos momentos la sostenibilidad de la ganadería extensiva pasa específicamente por conservar la mayor parte de las explotaciones que tenemos y evitar que se sigan perdiendo explotaciones y que siga cayendo la actividad. En el caso de la ganadería extensiva, en gran medida la sostenibilidad deja de ser ambiental, porque realmente la sostenibilidad ambiental, desde la perspectiva de una componente mayoritaria de extensividad dentro de una explotación, está garantizada, porque al estar tan ligada al territorio, si no hay esa sostenibilidad territorial, al final el sistema acaba colapsando. Quiero decir, si se manejan mal los pastos, se maneja mal el ganado y demás, al final todo el sistema se va a venir abajo. Pero lo que está dañando ahora mismo la continuidad, la sostenibilidad de la ganadería extensiva es fundamentalmente la pérdida de explotaciones. Entonces es muy importante centrarnos en los aspectos que ahora mismo son claves para que las explotaciones se puedan mantener. Su capacidad de adaptación a los cambios normativos, a los cambios sociales, a los cambios en los mercados, etcétera, etcétera. La estabilidad de las producciones, la equidad tanto en el reparto de tareas como en el reparto de la riqueza y de los servicios que se generan, la capacidad de funcionar con un nivel de insumos muy bajo, la productividad y la eficiencia, etcétera, etcétera. Realmente, cuando hablamos específicamente de ganadería extensiva, estos son los indicadores clave. Y ya terminando un poco la exposición, había traído unas cuantas diapositivas, con que veamos una, como os quedaréis con quiero decir, se podrá acceder a la presentación y os la podréis descargar y consultarla. Simplemente valorar un poco cómo se está midiendo cómo estamos tratando de medir
esta extensividad y esta sostenibilidad en el sentido que os comentaba ahora, sobre todo de dar continuidad a las explotaciones ganaderas, trabajando un poco con los distintos tipos de explotaciones extensivas que aún quedan en España. Entonces, bueno, pues hemos preparado estas infografías para un trabajo que hicimos para el Ministerio, que está disponible online también, sobre la caracterización de la ganadería extensiva en España, y hemos tratado pues, de recoger un poco los factores más importantes de cara a la extensividad y de cara a la sostenibilidad de estas explotaciones, ¿no? Por un lado, pues el tamaño de las explotaciones y su base territorial, los productos que venden, la multifuncionalidad, el cómo manejan los pastos y la explotación, si están basadas en pastos herbáceos, cómo realizan la suplementación, cómo manejan, por ejemplo, los pastos leñosos. Hemos tratado de calendarizar también el consumo de pastos y forrajes, qué parte se toma en pesebre, qué parte son suplementación, qué parte se pastorea directamente sobre el territorio, el acompañamiento del ganado y un poco las estrategias diferenciadoras que están aplicando pues, algunas explotaciones para impulsar un poco este apoyo a la extensividad, ¿no? Pues, a nivel de manejo reproductivo, a nivel de manejo de pastos o a nivel de la propia alimentación del ganado. En fin. Y bueno, esto es básicamente lo que yo os quería contar y poco más. ¿Queda alguna diapositiva de estas de algún gráfico de explotaciones también? Bueno, os lo dejo para que os lo leáis tranquilamente en otro momento y si queréis, pues... Muchas gracias por ajustarte además al tiempo, aunque veníamos con un poquillo de retraso. ¿Tenemos tiempo para alguna pregunta? ¿Algún comentario? Yo sí que te quería preguntar, más que nada por curiosidad y por la relación que tiene con el tema de la diversidad de pastos, ¿no? ¿Cómo ves tú la situación en nuestro país? Pues, hombre... Hablando con sinceridad. Sí, vamos a ver, hablando con sinceridad y como yo tengo base en Valladolid y estoy ahí en medio de la parte en desertización, yo lo veo bastante mal. Quiero decir, ahora mismo la situación de las montañas es una situación de abandono total. O sea, quiero decir, ya no es solo cuestión de que se esté matorralizando, no es solo cuestión de que esté aumentando el riesgo de incendios, y además es que hace falta, pequeños rumiantes hacen falta toneladas. Quiero decir, yo creo que ahora si se metieran 2 millones de ovejas en la cordillera cantábrica, por lo menos en la parte sur y en otras montañas de la zona que controlo, los niveles de biodiversidad se incrementarían de forma espectacular, siempre que se hiciera pues, un manejo adecuado. Ahora mismo la situación que veo es una situación de abandono, es una situación de matorralización, es una situación en la que el riesgo de incendios va a ir a más y en la que falta mucha planificación, mucha gestión y mucha gente en ese medio rural que pueda estar detrás de movilizar iniciativas de producción de este tipo. Y creo que es importante tanto de cara a la conservación de la biodiversidad, porque realmente ahora mismo la biodiversidad que está amenazada no es la del lince ibérico, no es la del oso pardo, ahora mismo la biodiversidad que está amenazada es la riqueza de los pastos, de los prados de siega, de los prados regados, de todo aquello que era manejado con mucho trabajo y con mucho cerebro y que ahora se está abandonando, y donde se ve la pérdida de biodiversidad en este momento pues es en los escarabajos coprófagos, en las mariposas, en las aves asociadas a los medios agrarios, y ahí es donde hay que incidir, y la manera de incidir es, yo creo, con este tipo de explotaciones, que además garantizan pues buenos alimentos y buen cuidado del patrimonio. Y desde luego la sensibilidad institucional es básica, lo que has comentado tú.
Sí. Ahí, ahora mismo, o sea, el que haya un marco institucional diferenciado, que diga, bueno, esto es extensivo, esto es de pasto, esto se puede vender con una etiqueta que por lo menos pues a la gente que estamos alrededor de ello y que lo estamos apoyando, nos permita decir, joder, pues es que esto es lo que hay que apoyar, y hay que apoyar este tipo de producciones, porque lo que no podemos, porque al final se está apoyando, o sea, es decir, no es para diferenciar de las explotaciones más industriales, es que realmente las explotaciones industriales se están apoyando. Una fábrica de cerdos en ciclo cerrado se apoya con las subvenciones a los piensos, se apoya con las subvenciones al productor, se apoya con las subvenciones al transporte. Al final lo que estamos haciendo es subvencionar lo que nos está generando problemas de alimentación y nos está generando problemas ambientales. Entonces, bueno, por el contrario, tenemos otro tipo de producciones que tienen, bueno, el apoyo genérico dentro de la PAC y demás, pero que a nivel de compromiso político, pues no hay comparación, les están tratando fatal y eso tiene que pararse. ¿Hay algunas preguntas más? ¿Una? Sí. Bueno, hay dos. Hola, buenos días. En primer lugar, enhorabuena por su ponencia. Soy Alejandro Martín, vengo desde Cáceres. Te quería hacer una pregunta. ¿Considera que la ganadería extensiva, cargas ganaderas como máximo de 1,4 mujeres inferiores pueden llegar a ser productivas? Segundo, voy a hacer una reflexión. Cortita. Sí. Como todos sabemos, el ecosistema de la dehesa es un ecosistema pobre en pastos, y tal y como lo conocemos hasta hoy ha sido por la intervención del hombre. Por lo tanto, sigue siendo susceptible de mejorar. Yo creo que la sostenibilidad de las explotaciones, como muy bien ha dicho, empieza por la sostenibilidad económica. Y como no actuemos, la dehesa, hablo de la dehesa, el ecosistema de la dehesa se muere. Muchísimas gracias. Yo la última reflexión la comparto también. En cuanto a lo de las cargas ganaderas las arma el diablo, por decirlo de alguna manera. Una carga ganadera es un número. Puede ser, vamos a ver, yo soy un ferviente defensor del pastoreo. Creo que si se pastorea menos de lo que se debe, el sistema se empobrece. Más incluso que si se pastorea más de lo que se debe, porque al final no se puede pastorear más de lo que se debe, como decía antes, de forma permanente, porque al final te quedas sin pasto y se te mueren los animales, o los tienes que vender, o tienes que cambiar la cosa. Yo creo que muchos de los sistemas silvopastorales que tenemos necesitan más carga ganadera de la que tienen, necesitan una programación más ajustada a lo largo del año, para aprovechar los pastos en el momento justo, garantizando pues, la regeneración, pero en el momento justo hay que comérselos. Es decir, si no se los comen, aquello comienza a derivar hacia otras cosas diferentes. Lo que pasa es que esto no quiere decir que haya que meter más vacas en un sitio donde ya hay vacas. Quiero decir, el problema muchas veces es un problema de diversificación. Es que además de vacas hacen falta ovejas y hacen falta cabras, y hacen falta sistemas que sean capaces de compatibilizar los tres tipos de animal y que funcionen de forma sincronizada y de forma inteligente, porque hay mucha inteligencia y en gran parte es inteligencia humana metida detrás de esos sistemas, y es muy importante ser conscientes de eso y seguir incidiendo en esa línea y trabajar mucho a nivel del territorio, que al final es que un ganadero, un técnico que está allí encima, que está viendo cómo se desarrollan los pastos, pues sabe si la carga está bien o está mal, está bien programada o está mal programada, o si se está empobreciendo el pasto o se está enriqueciendo. Perdón, mi pregunta era más a nivel de sino de contaminación, de emisión, de emisiones. No lo sé, quiero decir, yo soy un poco alérgico a esos números. Me pasa lo mismo. La emisión de una vaca, a mí la verdad es que me da un poco igual. Quiero decir, además es que, yo qué sé, sinceramente, ahora, pues sí, hay muchas vacas y tienen muchas emisiones. Antes no había vacas, había, yo qué sé, millones de búfalos silvestres en Norteamérica que también se tiraban pedos y también contribuían al efecto invernadero, y ahora no queda ni uno. No sé, quiero decir, queda todavía mucha investigación por hacer en cuanto al contexto en el que
están planteando las emisiones de gases de efecto invernadero por parte de la ganadería. Pero vuelvo a lo de antes, si la carga está ajustada al pastizal y se está manejando bien el pastizal y el pastizal está enriquecido y tiene mucha capacidad de absorción, ¿qué más da que la eficiencia de la vaca sea menor y que se tire más pedos? Pues se tirará más pedos, pero al final en el conjunto estará contribuyendo también a fijar más carbono. Entonces, yo qué sé, para mí ese número es muy frío, yo no sabría decir en realidad si me gusta o no me gusta. Yo un comentario solamente. Había una parte que dijiste que era la eficiencia productiva que es clave para el futuro y es clave para las políticas. Yo no creo que esto cambie si no hay un cambio en la política fuerte. Y tampoco soy optimista para ello. El ejemplo claro es el ganado vacuno, que es el más que realmente está prosperando. El ganado menor sigue muriéndose y sigue desapareciendo. El ganado extensivo, entre comillas, de vacuno, de vacas nodrizas, prospera porque está íntimamente ligado a una ganadería intensiva, que es la que realmente está dictando la política. Está dictando que haya aún pagos asociados a vacas nodrizas, son los pagos que no están ligados a superficie, y que eso siga prosperando ese sistema para seguir alimentando una industria de producción intensiva de carne de vacuno, que es la que estamos comiendo, la que todos está demandando y la que sigue moviéndose por esa política. Lo único que puede cambiar eso es que se tome en serio esa eficiencia productiva. Esa eficiencia productiva en que esa ganadería intensiva está comiendo algo que podríamos comer nosotros. Es una variable que hasta ahora no se está considerando, pero que cada vez más en los foros científicos se está poniendo de relieve, y que si nos tomamos en serio la supervivencia de este planeta, la tenemos que asumir. Nosotros podemos no asumirlo porque somos países desarrollados y nos podemos permitir ese lujo, pero va a ir en nuestra contra como sigamos así. Entonces, si eso no se toma en cuenta y se empieza a terminar producto en la montaña que no tiene competencia para producir otro tipo de alimento más que leche, carne y productos derivados de esta ganadería. Pero finalicemos los productos, que eso es lo que está haciendo la ganadería menor, porque son ciclos cortos que pueden permitirlo, pero también lo podría permitir la ganadería mayor si no tuviéramos esa industria que tiene esa fuerza y que está dando productividad. Sí, a mí es una cuestión clave. Igual no lo he resaltado lo suficiente, pero de cara al futuro de la sostenibilidad de los sistemas ganaderos, hay que ligar la ganadería a un modelo de alimentación sostenible y la alimentación sostenible a un modelo que garantiza la alimentación y la seguridad alimentaria para todos los ciudadanos. Y en ese modelo solamente cabe, para que sea realmente equitativo y realmente justo, solamente cabe un modelo ganadero que aproveche, por un lado, los pastos en zonas en las que no interfiere con la producción de comida, quiero decir, separar completamente la producción de grano, de cereal, de la producción ganadera. Y si no completamente, por lo menos, sí de una forma significativa y de una forma claramente diferenciada, de tal manera que con lo poco que podamos hacer a nivel de consumidores, seamos capaces de hacerlo. Y también otra cuestión que está muy relacionada con el ganado menor y que se está perdiendo y que por suerte todavía quedan ejemplos en Zamora, en Castilla, todavía quedan ejemplos, que es la vinculación de las ganaderías de pasto, sobre todo de ovejas y pequeños rumiantes y demás, a la gestión de las explotaciones agrarias. Yo estoy convencido que la ganadería ecológica y la agricultura ecológica en general es una alternativa muy interesante de cara a mejorar la alimentación y de cara a mejorar la seguridad y la soberanía alimentaria, que no pasa nada por decirlo, es decir, de cara a garantizar un suministro suficiente de alimentos sanos dentro de un territorio. Eso solo se puede hacer cerrando ciclos, yendo a modelos circulares de economía, y para cerrar ciclos son imprescindibles los pequeños rumiantes, son imprescindibles las cabras, las ovejas, incluso las vacas, porque son los únicos que son capaces de transformar la celulosa, la lignina y
y las fibras en alimento procesable por nosotros. Entonces, yo creo que ahí las dos cosas, la vinculación entre la alimentación sostenible y la ganadería extensiva y el cierre de ciclos van a ser claves en el futuro. ¿Tienes preguntas muy cortitas? ¿Vale? ¿No? Vale. ¿Sí? Bueno, parte de lo que iba a decir lo acabas de decir tú, pero incidir en el tema que precisamente hablamos, el vacuno en efecto es el gran triunfador, porque hay más demanda de mercado, porque es más sencillo de manejar. Sí, si tú te vas, yo vivo en el norte de Guadalajara, estoy en una zona de transición, es decir, por un lado tengo la sierra pura y dura con pastos, básicamente pastos forestales y vacuno, mucho vacuno, con situaciones de sobrepastoreo. Y donde yo vivo en cambio es ya la zona que empieza el cereal, y ahí de momento en mi pueblo se mantiene una buena cabaña de oveja, pero es que estamos ya en la marginalización, es decir, cuando ya bajas a las Alcarrias o en el área de Sigüenza está desapareciendo la oveja. Y está desapareciendo por muchas cuestiones que se juntan todas y conspiran en contra. Uno, la demanda de mercado del cordero es menor y es muy puntual y es más festiva. La gente no come cordero todos los días y sí come vacuno o cerdo. Eso es un hecho de mercado. Otro hecho es que esto que han incrementado tan bonito de la agricultura de conservación de suelos y de la siembra directa, pues te hace sembrarte de herbicida total un montón de rastrojos. Si la oveja, la complementariedad esa, ovino cereal, que ha sido típica desde el Neolítico en buena parte de España, ya es imposible porque el rastrojo enseguida te lo han rociado de herbicida, ¿a dónde vas? Es decir, si ya uno se amarga siendo pastor de ovejas, con eso ya no se respetan las añadas, es decir, la organización del pastoreo para que sea cómodo. Si el pastor tiene que estar con un tablero de ajedrez salvando trigos, pastando los trozos que ya no quedan y los baldíos que quedan cada vez menos y los retazos de monte, evidentemente es una situación insostenible. Esa es la situación de buena parte de la España agrícola de cereal, con lo cual es que yo lo veo muy negro el tema de la oveja. Y al mismo tiempo, yo que en mi caso lo que tengo son caballos, veo que si no hubiera ovejas en mi pueblo, la calidad de los pastos sería muy inferior. Y la complementariedad entre dientes es fundamental. Y sin embargo vamos hacia una especialización. Este es un término de vacas. Este es un término que ha conservado cabras, rarísimos, aunque la cabra va a mejor. Pero cada vez está porque se está valorando la leche de cabra cada vez más. Cada vez salen más quesos artesanales por registro, ya es difícil de sacar adelante quesos. Y entonces como que tímidamente la cabra está recuperando lo que ha perdido, porque ha perdido muchísimo en los últimos años. Y la oveja, en cambio, y además luego ves las explotaciones que hay, aunque se han concentrado en grandes explotaciones de 2.000, 3.000 ovejas, pero los que las llevan tienen más de 50 y de 60 años y no ves un renuevo generacional. Entonces, o cambia mucho la situación o el cambio climático favorece la oveja, porque hay muchos pastos que si seguimos así será para ovejas y en extensivo de grandes extensiones si queremos sacarle algo al territorio, pero yo por ahí lo veo bastante negro. Sí, a lo que dices simplemente un comentario, estoy de acuerdo en todo. Una cosa que me ha faltado comentar y que a mí últimamente me está preocupando mucho, y es la presión hacia la intensificación que está favoreciendo fundamentalmente la industria láctea, ¿no? Tú lo comentabas ahora con las cabras, la leche de cabra tiene un mercado más amplio en este momento, eso está favoreciendo que se eleven un poco los números de cabras, pero en realidad a los cabreros se les está forzando a ir hacia modelos intensivos, porque por un lado la leche, la industria láctea demanda un suministro más o menos uniforme a lo largo de todo el año, más vinculado a la necesidad de los mercados que a las condiciones del medio, y por otro lado porque la producción láctea en estos momentos está teniendo, desde mi punto de vista, un impacto negativo bastante fuerte en la producción de carne en extensivo. Eso sobre todo en las cabras se nota mucho, en los cabritos y demás, y también en los corderos, porque la industria láctea está poniendo en los mercados lechazos, corderos, cabritos de mala calidad, porque se alimentan de manera más industrializada, en un contexto en el que no se puede distinguir una producción de la otra, porque en las etiquetas no te dan ninguna indicación de la calidad en el sentido extensivo del
del término, y eso está haciendo que mucha gente que está trabajando carne en pastoreo, por ejemplo, pues simplemente no llegue a precios mínimos de subsistencia. En el cabrito, en la zona de La Vera, en el norte de Cáceres, que es donde estamos trabajando nosotros, es un impacto clarísimo. Y en la zona de Castilla y León, yo que soy de la zona del lechazo churro y demás, también simplemente hay explotaciones lecheras tan grandes y tan potentes que cuando llega Navidad, aparte de las importaciones de Francia y demás, te inundan el mercado con lechazos a bajo precio, muchas veces amparados por los propios sellos de calidad institucionales, que ya es la bomba, ¿no? Y al final es imposible poner en marcha una explotación extensiva que sea viable en los términos que hemos estado hablando. José, la última. Yo quería un comentario, quería conocer tu opinión en juegos de rol que se hace a veces con gente, sobre todo me centro en la cordillera cantábrica sur y ganado de vaca para carne, podría afectar también Cantabria, Liébana y zona. Hay al final en encuestas haciendo diagnóstico con estudiantes de, bueno, ¿qué es lo que necesitaría aquí el pueblo, el ganadero de este pueblo? ¿No? Pues te acaban contando, pues sí, quizás poder ensilar mejor, tal, pero al final acaban siempre que el principal problema que dice es que aquí no llega el teléfono. Es que aquí la quitanieves llega con 3 días. O sea, yo veo más un problema social, que tú lo has comentado, el tema de estar a más de media hora de un núcleo donde pueda comprar yogures, ¿no? En estas zonas. Yo creo que quizás el problema más gordo, y que además explica que cada vez haya más vaca y menos pequeños rumiantes, es vamos a vaca o a caballo ahí arriba, pues porque no hay que estar tan encima y me permite un poco tener una vida más como el resto. Servicios, no sé, es una palabra que me ha gustado, por debajo de la sociedad o algo así has dicho, ¿no? Yo creo que el problema más importante probablemente sea social, o sea, sea de servicios, de distancia. Sí, sí, sin ninguna duda el acceso a los servicios, la percepción del bienestar, la percepción del riesgo, también porque en muchos casos, bueno, quiero decir, eso no tiene discusión. Si al final muchos ganaderos y ganaderas y tal van cumpliendo una cierta edad, necesitan un mejor acceso a los servicios sanitarios. Quiero decir, si te encuentras con que llegar a un servicio médico un poco decente te supone 3/4 de hora o 1 hora de coche, pues al final, joder, cuando te plantees las cosas, pues te las plantearás de otra manera. Si eres más joven, si tienes familia, si te planteas que tu muchacho o tu muchacha se van a tener que pasar en el autobús 1 hora y media todos los días para acceder a la escuela, pues dices, no, pues mira, me voy yo y ya vengo a ver a los caballos o a las vacas 2 veces a la semana y por lo menos, joder, pues no tengo a la criatura todo el día en el autobús. Eso es una cosa que está ahí. Lo que pasa es que, quiero decir, ya queda un poco fuera al final estamos hablando de una estrategia política y de una estrategia social que ahora mismo no se le está dando la importancia que se merece y que al final se está enquistando una situación en la que va a ser muy difícil salir, porque tampoco hay valentía política para abordar reformas a un nivel potente, porque estaríamos hablando de recentralizar, de tocar la propiedad privada, de hacer planteamientos estratégicos a largo plazo, y nadie está interesado en este momento en esas cosas, no está dentro de los problemas inmediatos de nadie prácticamente, vamos.